Tras haber visto cómo obtenemos la jacobiana analítica, que es a partir de derivar el modelo cinemático directo, vamos a ver cómo obtenemos la jacobiana geométrica. Primero vamos a dejar claro qué es la jacobiana geométrica y luego vamos a ver cómo somos capaces de obtenerla, que no será tan directamente como era la analítica, que era derivando el modelo cinemático. Bueno, imaginemos que tenemos a nuestro robot, en un momento determinado está ejecutando una trayectoria espacial, está moviendo este objeto, que tiene asociado un sistema de coordenadas rígidamente a él, le está moviendo por el espacio. Ese movimiento es seguir una trayectoria determinada. Esa trayectoria implica una traslación, una evolución del centro de este sistema de coordenadas y también una rotación. Instantáneamente, en un momento determinado, mi objeto está moviéndose en una traslación y en una rotación. Esos movimientos de traslación y rotación van a poder venir representados mediante una velocidad lineal instantánea y una velocidad angular instantánea, que son las dos que están aquí representadas con los vectores v y omega. V es el vector de traslación instantáneo, de velocidad de traslación instantánea, y omega la velocidad angular instantánea. Bueno, pues lo que persigue el modelo, la jacobiana geométrica, el modelo diferencial con el enfoque geométrico, es encontrar cuánto vale esta velocidad instantánea de traslación y velocidad instantánea de rotación, v y omega, en función de las velocidades de todos mis motores. Yo sé que mis motores están moviéndose a una velocidad, bueno, pues al extremo, el objeto que tiene cogido mi robot, con qué velocidad lineal se está moviendo y con qué velocidad angular está rotando en ese momento. Una advertencia que tenemos que tener en mente es que estos dos vectores, v y omega, son vectores con sus tres coordenadas, vx, vy, vz y omega x, omega y, omega z, evidentemente referidos a algún sistema de coordenadas. Tengo que medir los valores, las proyecciones de estos vectores con respecto a algún sistema. Bueno, vamos a desarrollar toda esta jacobiana, en principio, con estos vectores medidos en el sistema de coordenadas de la base del robot, el sistema que David-Hattenberg nos decía que era el S sub 0. Cuando hagamos el desarrollo de las matrices de David-Hattenberg de este robot, tendremos que asociar el sistema de la base a algún sitio. Pues ese será el sistema de referencia que vamos a utilizar. Veremos que esto después se puede modificar, pero en principio todo nuestro desarrollo es obtener v y omega como vectores referidos al sistema S sub 0 en función de cuánto valen Q'1 hasta Q'N. Tenemos que diferenciar jacobiana directa de jacobiana inversa. Yo puedo partir de que conozco las velocidades de mis motores y averiguo cuáles son las velocidades lineales y angulares de mi extremo del robot. Eso sería resolver, obtener la jacobiana geométrica directa, pero también me puede ser necesario el proceso inverso. Yo sé que quiero que mi extremo evolucione según una trayectoria de traslación dada por una velocidad v y una trayectoria de rotación dada por una velocidad angular omega, y a partir de eso tengo que averiguar qué valores tengo que dar a mis motores, qué comandos, qué consignas tengo que dar a mis articulaciones para que el resultado final sea el que me hace falta. Fijaros que esa necesidad es evidente en el uso de un robot. Este vídeo que os pongo aquí, el robot está siguiendo una trayectoria que veis que está compuesta de círculos y de rectas, pero que es importante que la velocidad esté controlada, porque si en un momento determinado va más lento o va más rápido, la cantidad de adhesivo, de cordón de adhesivo que está aplicando va a variar. Sería pegote de adhesivo o sería poco adhesivo. Entonces debemos de regular la velocidad con la cual se mueve el extremo, porque si no, mi tarea no se ejecuta directamente. En este ejemplo, únicamente tiene importancia la velocidad de traslación, porque la aplicación del producto es puntual, no tiene volumen. Pero si estuviésemos haciendo un proceso en el cual el ángulo de ataque, imaginar una soldadura por arco, en el cual el ángulo de ataque sí tiene importancia, me interesaría también ver cómo vamos cambiando esa orientación de mi herramienta sobre el objeto. Entonces, es una necesidad el encontrar esta jacobiana geométrica para poder controlar las velocidades de traslación y de rotación del extremo de mi robot mediante el control de los motores. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar esta jacobiana geométrica? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver grado de libertad a grado de libertad, cada uno, Q1, Q2, Q3, cómo contribuyen en el extremo del robot. Es decir, si muevo el motor Q sub i, ¿qué efecto tiene en cuanto a velocidad lineal y velocidad angular en el extremo del robot? Este dibujo que tenemos aquí, me estoy fijando en el grado de libertad Q sub i. Recordar que según David-Hattenberg, el eje que marca el movimiento del grado de libertad Q sub i, sea de traslación o de rotación, es el ZI-1. ¿De acuerdo? Sobre la articulación I está ZI-1. Recordar esto que era así como escogíamos los sistemas de coordenadas de David-Hattenberg.
Bueno, este grado de libertad conecta dos articulaciones, la I-1 y la I. Y antes habrá robot y después habrá robot. En general, articulaciones delante y detrás. Me va a hacer falta fijarme en el vector Zi-1, que le tengo cuando yo hago mi sistema de coordenadas de Navier-Hattenberg, tengo el vector Zi-1, y el vector Pi-1n. Este es el vector que va desde el origen de donde tengo el sistema S sub i al origen del sistema n, del sistema del extremo del robot. Este vector es diferente, lógicamente, para cada grado de libertad y le voy a poder obtener siempre conociendo dónde está el extremo y conociendo dónde está el sistema S sub i. Bueno, pues con estos vect'ores lo que voy a plantearme es si este grado de libertad es de traslación, cómo se proyecta o qué efecto tiene que yo aquí esté moviéndome a una velocidad Q'I en cuanto a v y a omega del extremo. Y lo mismo si es un grado de libertad de rotación en lugar de traslación. Vamos a empezar por la traslación, que es bastante sencillo. Tengo este mi grado de libertad, se trata de una traslación. Recordar que ese movimiento se produce a lo largo del eje Zi-1, y si el grado de libertad es Q sub i, la velocidad con la cual yo estoy moviendo mi grado de libertad de traslación, con la cual está avanzando ese grado de libertad, va a ser V mayúscula sub i. No es esta de aquí, este es un símbolo un poco diferente, esta es la V, la velocidad que tengo en mi grado de libertad. Esa velocidad, este es un vector V sub i, va a ser, la dirección va a ser la de Zi-1 y el módulo va a ser Q'I. Lo tenéis aquí. La velocidad de mi grado de libertad es la dirección del vector Zi-1 y el módulo de la velocidad del motor que tengo ahí, Q'I. Bien, eso en cuanto a lo que ocurre en la articulación. ¿Qué pasa como consecuencia de esto en el extremo? Imaginar que solamente estamos moviendo el grado de libertad y los demás están quietos en ese momento. Los de delante y los de atrás no se mueven. Entonces, todo esto que hay aquí es rígido. Realmente, pues como si no estuviese, lo que me importa es que de aquí a aquí tengo esta línea de puntos que me marca la conexión rígida entre este sistema y este sistema. Entonces, cuando yo aquí avanzo con velocidad v sub i, la velocidad lineal que imprimo en el extremo directamente es precisamente la misma. Es decir, v sub i va a ser la misma que teníamos antes, zt-1 por Q'I. Y cuando esto se desplaza, aquí no originamos ninguna rotación instantánea. Luego, la velocidad omega, que origina este grado de libertad de traslación, es cero. Este es el efecto de un grado de libertad de traslación cuando se está moviendo con velocidad Q'I en el extremo del robot, en cuanto a velocidad lineal y velocidad angular. Vamos a ver ahora qué pasa si el grado de libertad es de rotación. Tenemos el caso. Estamos rotando en torno al eje Zi-1. El vector que me marca esa rotación, esa velocidad angular, va a ser omega mayúscula sub i, y va a ser la dirección me está dada por Zi-1, Zt-1, y el módulo va a ser Q'I. Luego el vector que marca la velocidad de rotación instantánea que tenemos aquí es esta omega mayúscula, Zt-1 por Q'I. Como antes, ¿cómo se proyecta esto en el extremo en cuanto a velocidad lineal y velocidad angular? Pues en cuanto a velocidad lineal, el valor va a ser el vector de velocidad angular por el vector que une este eje de rotación con este sistema de aquí del extremo. Ese vector es el que hemos llamado precisamente Pi-1n. Entonces, la V sub i que origina en el extremo es la omega mayúscula, que es Zi-1 por Q'I, y por la Pi-1 sub n. Como Q'I es un escalar, lo pongo después, cuando digo por, no lo he concretado, producto vectorial. El producto vectorial de este vector por este vector. Entonces, este producto vectorial, esta Q'I es un escalar, lo puedo poner después y tengo el producto vectorial, me saldrá un vector por Q'I. En cuanto a la omega, pues directamente si estoy aquí girando con una velocidad angular omega, origino aquí una velocidad omega mayúscula, origino aquí una velocidad angular omega minúscula. Entonces directamente omega, velocidad angular del extremo, omega sub i, va a ser la que teníamos, Zi-1 por Q'I. Fijaros que las v's y las omegas son vectores. Aquí no he puesto las flechas, pero aquí sí son vectores. Tienen tres componentes. Aquí tenemos claramente tres componentes en Zi-1 y aquí en el producto vectorial también hay tres componentes. Bueno, entonces, juntando ambas posibilidades, que mi grado de libertad sea de traslación o de rotación, lo que tendremos será esto. Cada grado de libertad de traslación aporta en el extremo un sumatorio al vector velocidad dado por Zi-1 por Q'I y no aporta nada al vector de velocidad angular. Si es de rotación, cada grado de rotación aporta al extremo un vector a sumar con los demás
en la velocidad lineal, que es zi-1 por pi-1 su n, por q'i, y una velocidad angular de este tipo. Lo que ahora tenemos que hacer es ir cogiendo grado de libertad a grado de libertad, si es de rotación, calculando esto, si es de rotación, calculando esto, y sumando las aportaciones de cada uno. Vamos a hacerlo primero para un caso simple de un robot con 3 grados de libertad: rotación, prismática y rotación. Estas son las expresiones que tenemos que utilizar, según sean prismática o rotación, y lo que voy a obtener va a ser una matriz jacobiana que me va a relacionar omega v y omega con q', la q' es también vector, y lo tengo aquí puesto por separado. La parte jv es la que me relaciona la parte de las velocidades lineales, y la parte j omega la que me relaciona las velocidades de rotación. Entonces, en este caso el robot tenemos lo siguiente. Vamos primero a ver la velocidad lineal y qué aporta cada grado de libertad. El primero es de rotación. Luego, primero tengo que aplicar esta fórmula de aquí de rotación. Entonces, esto primero que tengo aquí es para el primero, y igual a 1 sería z sub 0 vectorial por p super 0 sub n y por q' sub 0. Q' sub 1, estoy con i igual a 1. Esta primera expresión. El segundo es de traslación. Luego tengo que aplicar las fórmulas de aquí. Entonces tendré, ahora la i vale 2. Será z sub 2 menos 1, z sub 1, por q'2. Y el tercero es de nuevo rotación. Estoy ahora aquí. La i vale 3. Será, tengo que usar estas fórmulas, z sub 2, la i vale 3, z sub 2, por p super 2 sub 3, la n en este caso es 3, y por q'3. Esta suma de estos tres vectores es la aportación del primer grado de libertad, del segundo y del tercero, y sumados me dan el vector de velocidad lineal del extremo del robot, en función de lo que vale Q'1, Q'2 y Q'3. Con las de velocidad angular es lo mismo, aplicando la línea de abajo. Tenemos que el primer grado de libertad tendrá esta aportación, el segundo tendrá esto porque es prismático, y el tercero de nuevo esta. Si estas expresiones las escribo matricialmente, tendré lo siguiente. La parte, digamos, la caja de arriba, esta caja de aquí arriba de mi matriz jacobiana, la JV que he llamado aquí, será la primera columna, que es este vector, segunda columna, que es este vector, y tercera columna, que es este vector. Fijaros que son vectores, ¿eh? Z0 vectorial P03 es un vector que tiene 3 elementos. Entonces tengo una columna de 3 elementos. Lo mismo con Z1 y Z2, tengo al final 3 columnas de 3 elementos. Para la V. Y para la omega, lo mismo. Tengo ya mi jacobiana completa, donde tengo esos 3 vectores columnas, o 3 semivectores columnas arriba y abajo, tendré la relación de V y de omega en función de las Q' a partir de las jacobianas. Bien, igual no se ve muy claramente, pero sí que es algo que creo que todos debemos tener en mente, y es que los vectores Z y los vectores P van cambiando. Cuando mi robot se va moviendo, mis sistemas de coordenadas van cambiando. Si vamos a este dibujo, para ayudar un poco de él, todo mi robot se está moviendo. Luego, la dirección del vector zi-1 no es constante, depende de las Qs, de todas las Qs anteriores en concreto. Eso estaba en Navier-Hattenberg. Cuando yo en mi matriz de Navier-Hattenberg pondría que era una rotación, traslación, traslación, rotación, la primera rotación, si era un grado de libertad de rotación, la primera rotación en torno al eje Z dependía de Q sub i. Luego, los vectores, las matrices que tienen los vectores X, Y, Z y P dependen esos elementos del grado de libertad. Esto es por insistir en que la jacobiana no es constante, hay que recalcularla en cada situación que tenga el robot. Bueno, vamos a hacerlo de una manera, digamos, muy manual para un robot sencillo de 2 grados de libertad. Más adelante veremos que esas las matrices de Navier-Hattenberg, las matrices A sub I sub J, donde tenemos estos vectores Z y P. Pero ahora, sin recurrir a las matrices, en este caso sencillo, podemos ir mirándolo directamente en la fórmula. Tenemos un robot tipo escara, visto desde arriba, hasta 2 grados de libertad, 2 rotaciones, Q1 y Q2, y voy a obtener la jacobiana para este robot. La jacobiana geométrica. Bueno, recordemos que como tenemos 2 grados de libertad de rotación, tengo que utilizar únicamente este conjunto de fórmulas, la V y la omega únicamente de la parte de rotación, no hay prismáticas. Me hace falta encontrar, como son 2 grados de libertad, la I va a ser 1 y 2, Q sub 1 y Q sub 2, tengo que encontrar la Z 1 menos 1, la Z0, la P 0n, y luego para la I igual a 2, la Z1 y la P 1n. Entonces, en este caso, la Z0 es el vector que marca, que define
el sistema de coordenadas de la base. Está claro que en el sistema que estoy tomando como sistema origen es precisamente el 0,0,1. Y la z1 es el vector que sale de aquí. Es el vector que marca el grado de libertad, el movimiento de la libertad 2. Y ese vector es un vector saliente del dibujo, que está alineado siempre, como está el robot, siempre va a estar alineado con el vector de la base z. Luego va a ser también 0,0,1. Z0 y Z1, y eso cuánto vale. Insisto que este caso es sencillo. En un caso que el robot se estuviese moviendo, la Z1 pues dependería de las Qs anteriores. Bueno, en cuanto al vector P, el vector P0n es el vector que va desde el sistema 0 hasta el sistema del extremo, es el vector P02 en este caso, en estos. Este vector es fácil de obtener en este caso, porque estas coordenadas de este punto las sé, es una expresión que ya por hábito te la sabes un poco de memoria, que es dónde estaba localizado el extremo de un robot escara, que es en L1 coseno de Q1, más, eso sería esta proyección, más esta otra proyección, que es L2 coseno de Q1 más Q2. Esa es la coordenada X, la coordenada Y igual, pero con seno. Luego este punto, sé cuál es, este es el origen, 0,0,0, luego P0 es ese vector, son las coordenadas del extremo del robot en la base X y Z que está aquí pintada. Y P1n es el que va desde la articulación 1 hasta la n, hasta la 2, hasta la final, es este vector de aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? Pues vamos a pintarlas porque aquí es sencillo, es igual bueno que lo veamos. Pues sería, pinto aquí la horizontal y la vertical. Esta proyección de aquí sería esta distancia, que es L2, por el coseno de este ángulo. Este ángulo es Q1 más Q2. L2 coseno de Q1 más Q2. Y la coordenada Y será L2 por el seno de 1, 2. Luego ya tenemos cuánto vale los vectores Z0, Z1, P02 y P12, que son los que me hace falta para aplicar estas fórmulas. Las vamos a aplicar ahora. Entonces tendremos que, en cuanto a la parte de la V, la fórmula de arriba, tengo dos contribuciones, grado de libertad 1 y grado de libertad 2. La de grado de libertad 1 será Z0 por P0n y la de grado de libertad 2 será Z1 por P1n. Hago esos productos vectoriales, tengo aquí los valores, hago esos productos vectoriales y me salen estos vectores de aquí. En cuanto a la omega, será Z0 por Q'1 y Z1, que son las que tengo yo aquí y las tengo aquí directamente. Luego ya tengo todos los elementos que me hacen falta para mi matriz jacobiana. Fijaros que ahora la jacobiana la formo de esta manera. La primera fila que tengo aquí me está diciendo cómo contribuye el grado de libertad Q1 a la velocidad lineal. Tiene tres componentes, la velocidad lineal X, velocidad lineal Y y velocidad Z. Esto es cómo contribuye el grado de libertad 1. Cómo contribuye el grado de libertad 2 es esto de aquí. Cómo contribuye a la velocidad angular el grado de libertad 1 es esto. Y cómo contribuye al grado de libertad 2 es esto. Es decir, cuando muevo Q2, la velocidad solamente Q2, con una velocidad Q'2, la velocidad del extremo gira en torno a un vector, que es el vector 0,0,1, evidente en este caso el vector Z, y gira con un módulo dado por Q'2, porque aquí tengo un 1, no tengo otro valor. Entonces mi jacobiana la tengo así. La relación entre las V's omegas y la Q' viene dada por esta matriz donde en esta columna de aquí, en esta primera columna, tengo las contribuciones de Q1, porque estamos multiplicando esta columna por Q'1. Esto es la contribución, lo que aporta a la dirección Vx, a la velocidad lineal en la dirección X, velocidad lineal en la dirección Y, velocidad lineal en la dirección Z, y lo mismo velocidad angular en X, en Y y en Z. Y el grado de libertad 2, su velocidad Q'2, contribuye con esta columna. Entonces, esta es, en este caso, mi jacobiana. Fijaros que no es cuadrada, y fijaros que depende la jacobiana de Q1 y Q2. Va cambiando. Según cuánto hagan Q1 y Q2, estas contribuciones son diferentes. Este modo en que se proyecta el efecto que tienen las velocidades angulares sobre las velocidades del extremo cambia según en qué posición esté el robot. Bueno, como hemos dicho al principio, estos vectores V y omega los estamos midiendo en la base S0 dada por el convenio de Dennett-Hattemer. Son vectores y esos vectores están expresados en una base que es S0. Pero a mí me puede interesar en algún momento determinado expresarlo en otra base, en una base que no sea S0. En ese caso, imaginad que tengo una base cualquiera, una base S-A, y quiero averiguar los vectores V y omega, que ya me sé cuánto valen en función de las Q', referidos a la base S0, quiero saber cómo se expresan en la base S-A. Estoy hablando de un cambio de base. Tengo un vector expresado en la base S0
y que lo expresaron en la base S sub A. Realmente tengo dos vectores, el vector V y el vector omega. Me sé cuánto vale V sub 0 y omega sub 0, vectores V y omega en la base sub 0, y quiero saber cuánto vale V sub A y omega sub A. Es un cambio de base. Entonces, ese cambio de base viene dado por una matriz de cambio de base que es la matriz de rotación, matriz ortonormal, matriz de cambio de base, que relaciona el sistema 0 con el sistema A. Si yo sé un vector cualquiera, su expresión, vector cualquiera, en la base S sub A y le quiero relacionar con la base S sub 0 y tengo la matriz de cambio de base que va del 0 al A, que es la matriz que he llamado aquí R super 0 sub A, pues el cambio de base será que la V sub 0 es base antigua igual a matriz de cambio de base por vector en la base nueva. Eso lo hago para el V y luego por el omega. Y lo pongo matricialmente en esta matriz de cajas, donde como veis todo lo que pone es que la V sub 0 vector es R0A, que es una matriz 3×3 por V sub A, y que la omega 0 es la R0A por la omega A. Esto es el cambio de base entre dos sistemas de coordenadas. Si esto lo meto en la jacobiana, tengo lo siguiente. Yo tengo mi jacobiana que he obtenido, como hemos visto anteriormente, expresada en el sistema 0, que me relaciona la omega y la V y la omega con las Q'. Tengo por otro lado la expresión que me dice la V y la omega en el sistema 0 a partir del sistema A. Si invierto esta ecuación, tengo VA y omega A expresados en V0 y omega 0. Para invertir, tengo que invertir esta matriz. Como es una matriz por cajas, tengo que invertir cada caja. Y como las matrices R son matrices de rotación, su inversa es su traspuesta. Por tanto, R0A inversa es RA0, la traspuesta. En definitiva, VA y omega A será la inversa de esta matriz, que es su traspuesta, por V0 omega 0. Y a su vez, V0 omega 0 tiene esta expresión. Sustituyendo me queda esto. Cuando tengo que mi jacobiana J sub A, la jacobiana expresada en la base A, es esta matriz de cambio de base por la jacobiana expresada en la base 0, como tengo puesto aquí. Esto cambio de base ¿por qué es necesario andar cambiando, expresando los vectores de traslación y rotación del extremo en otras bases? Pues en particular sí en la base del extremo. Es decir, lo que me suele ser necesario es averiguar cuánto valen los vectores V y omega, no en la base de la base del robot, no en el sistema de coordenadas de la base del robot, sino en el sistema de coordenadas asociado al extremo. ¿Por qué? Pues porque igual pongo un sensor en el extremo de mi robot que es capaz de medirme, por ejemplo, fuerzas o pares, o también movimientos. En principio, lo más normal es que me mida fuerzas o pares en el sistema que está asociado al sensor. Ese sensor está moviéndose en el extremo. Ese sensor tiene como sistema de coordenadas S sub n. Pues en particular, me es útil conocer la jacobiana referida al extremo del robot. Y eso es aplicar un cambio de base donde la matriz de cambio de base es la que va desde la base del robot hasta el extremo, la caja de rotación de mi matriz de transformación homogénea que me ha permitido o que me ha llevado o que he obtenido cuando tengo el modelo cinemático directo. Esta R es la subcaja de 3×3 de rotación de mi matriz T del modelo cinemático directo. Bueno, recordad que hay que invertirla, pero que su inversa es su respuesta. Bueno, pues digamos aquí hemos visto cómo deducimos la jacobiana geométrica. Lo que no hemos visto es, cuando tengo un robot con 6 grados de libertad, cómo tengo los vectores Z y los vectores P, que en el caso de los grados de libertad era sencillo, pero digamos un robot que está en un plano, pero un robot de 6 grados de libertad que está moviéndose, cómo obtengo continuamente los vectores Z y los vectores P. Eso será objeto de otro vídeo.